Buenas noches a todos. Es un placer darles la bienvenida a una nueva edición de los ya clásicos webinars, de los highlights de los principales congresos que organiza la línea Neurociencias de Megalabs. Mi nombre es Ignacio Taboada, yo soy el gerente de Neurociencias de Megalabs para Latinoamérica y les agradecemos mucho vuestra presencia. Ya casi cerrando el año, este congreso, en esta oportunidad, vamos a repasar los highlights del Congreso de la American Epilepsy Society, que tuvo lugar hace muy poquitos días, a principios de diciembre, en Los Ángeles, Estados Unidos, de la mano de la doctora María del Carmen García, que es una speaker de lujo, que le agradecemos mucho que esté participando con nosotros. María del Carmen es médica neuróloga, es jefa de sección de epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, y es expresidenta de la Liga Argentina de Lucha contra la Epilepsia, LACE, entre muchas otras cosas. María del Carmen sigue ahí en Los Ángeles, participó del Congreso, ahí aún está allá, así que bueno, nos va a traer luz respecto de los principales temas que se tocaron en este Congreso importantísimo, bueno, resumiendo 4 días de Congreso en este rato de webinar, pero bueno, aprovechen para sacarle el jugo a todo lo que María del Carmen sabe y toda su experiencia. Como siempre, vamos a dejar unos 10-15 minutos luego de la disertación para preguntas y respuestas, así que a medida que vayan apareciendo preguntas las pueden ir escribiendo en la sección Q&A del webinar. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y María del Carmen, bienvenida. Bueno, muchas gracias Ignacio, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Como bien dice Ignacio, yo aún sigo en Los Ángeles de vacaciones ahora, así que van a tener que disculpar un poco prolija algunas cosas de la presentación, ya que no tuve tiempo de hacer demasiados arreglos. Voy a resumir, obviamente, varios días de un congreso muy intenso como es el americano, con algunos tips importantes, siempre teniendo en cuenta que obviamente yo fui a las secciones que más me interesaron a mí y no necesariamente a todas ellas, por lo tanto, la información siempre tiene un poquito de sesgo. Este año el lema del Congreso fue pasado, presente y futuro dentro de lo que es epilepsia. Como ustedes saben, el Congreso americano tiene mucho de ciencia ficción para nosotros de Latinoamérica, ya que se dedican muchísimo a toda la parte de investigación de ciencias básicas, pero voy a tratar de hacer lo más puntual posible. Y voy a comenzar con el presente. Con el presente para mí es aquellas cosas que hoy podemos aplicar directamente, ¿no? Que ya están como probadas y que nosotros las podemos vivir en el día a día con nuestros pacientes. En primer lugar, hubo toda una sección dedicada a epilepsia asociada a tumores. Aquí puse a la derecha la foto de todos los médicos que fueron parte de este simposio. Comenzando que el 30% de todos los pacientes que tienen tumores van a tener asociado epilepsia y que esta es más común, como ya sabemos, en los gliomas de bajo grado. En aquellos tumores con gliomas de alto grado, como es el glioblastoma, la presencia de crisis al inicio se asocia con una mejor evolución, probablemente porque las crisis aparecidas como primera manifestación permiten el diagnóstico más rápido y de esta manera se inicia el tratamiento más rápido y obviamente favorece la evolución. Y el tratamiento del tumor en sí va a facilitar también el tratamiento de las crisis. Para los tumores, los DNT, ¿no es cierto?, que son aquellos tumores asociados a epilepsia de muy bajo crecimiento, si es que lo tienen, muchas veces tengamos en cuenta que el tratamiento de las crisis puede evitar que se haga el tratamiento del tumor. Si bien esto es cierto, hoy por hoy es muy controversial, dado que muchas veces, aun cuando los pacientes tienen epilepsias controladas, se prefiere, si no está en una zona elocuente, el tratamiento quirúrgico, sobre todo en niños, para evitar así un menor rendimiento cognitivo. Cuando tenemos recurrencia de crisis, o sea, ya sabido que tenemos un tumor, iniciado el tratamiento y luego comienza con recurrencia de crisis, no necesariamente quiere decir que la recurrencia de crisis está hablando de una recurrencia del tumor.
Muchas veces puede pasar que sí, pero puede que sean por otras razones. Y esto hace que tengamos que hacer una evaluación extensiva buscando cuáles pueden ser las posibles causas. Por ejemplo, 2/3 de los casos de pacientes con tumores que recurren en crisis van a tener realmente recurrencia del tumor. Esto generalmente se ve más en los tumores de alto grado, como el glioblastoma, donde por lo general la recurrencia o el empeoramiento de las crisis va de la mano de la recurrencia del tumor, mientras que en los gliomas de bajo grado tenemos que tener en cuenta que esto puede responder a otras razones, entre ellos a algunas complicaciones por el tratamiento, como pueden ser, por ejemplo, las radionecrosis. Por lo tanto, hay que ser bastante prolijos en la evaluación de estos pacientes en el caso de que haya recurrencia de las crisis. Acá tenemos una lista extensa de aquellos que consideramos gliomas de bajo grado, especialmente los asociados a epilepsia. Y es importante tener en cuenta que en los niños van a ser sobre todo el glioma angiocéntrico, el astrocitoma difuso con el MIP o el MIB-L1 alterado, o bien con el tumor neuroepitelial de bajo grado polimórfico, que es más común de los jóvenes. Mientras que en los adultos los tumores glioneurales son más que nada el desembrioplástico o DNT, el ganglioma y este otro conocido como MBNT, que es el tumor neuronal, multinodular y vacuolante. En estos tumores, el tratamiento quirúrgico por lo general es lo indicado y esto suele ir de la mano de una muy buena evolución desde el punto de vista de la epilepsia. Como dijimos antes, no todos los tumores van a tener la misma asociación con epilepsia. Entre más bajo el nivel de crecimiento del tumor, como puede pasar en el DNT y el ganglioglioma, más chances tenemos que haya desarrollado epileptogénesis, ¿no? Vemos acá que entre el 80 y 100% de los pacientes van a tener epilepsia. En el caso del oligodendroglioma o los gliomas de bajo grado, este porcentaje es un poco menor, pero sigue siendo alto aún, mientras que el glioblastoma está alrededor de un 50%. Meningioma alrededor del 40%, las metástasis en general también, y dentro de las metástasis, las de melanoma son las que más asociación tienen con epilepsia, luego la de cáncer de pulmón y por último carcinomas de mama. Pero también es importante el lugar donde se encuentra localizado el tumor. En este trabajo que está más que nada asociado con tumores en el caso de glioblastoma, vemos que los que se encuentran en la región central en la ínsula suelen ser los que más posibilidades tienen de asociarse con crisis epilépticas. En cuanto a la epileptogénesis, desde el punto de vista de la perspectiva de la patología, o sea, a medida que vamos conociendo más de las mutaciones, sobre todo del IDH, o sea, del isocitrato de hidrogenasa, vemos que la epileptogénesis tiene distintas causas. Por un lado, hay alteraciones a nivel de la matriz extracelular, hay cambios inflamatorios relacionados al tumor, hay ruptura de la barrera hematoencefálica, obviamente se va produciendo un desbalance entre lo excitatorio por el glutamato y lo inhibitorio GABAérgico, cambios a nivel del DNA, como es la metilación, todo lo cual favorece la formación de redes epileptogénicas. Como vemos acá también a la derecha, las mutaciones de la IDH, también cuando están mutados, encontrándose el IDH1, R132H, tienen mayor grado de severidad el fenotipo de epilepsia que pueda aparecer, como así también en otros cambios genéticos se pueden ver asociados. O sea, a medida que vamos conociendo más de la genética de los tumores, también vamos viendo su asociación con la epilepsia. Esto es una sugerencia que dio el autor en el momento de la charla de qué tipo de fármacos utilizar en el contexto de un paciente con epilepsia y tumores. En el caso de un glioma que comience con crisis, si ha tenido un simple evento donde uno ya sabe que va a ser por definición epilepsia, pero ha sido uno solo y no necesitamos una urgencia en el inicio del tratamiento, podemos seleccionar la motrigina, oscarbazepina, levetiracetam. Mientras que si tiene varias crisis que necesitamos que se inicie un tratamiento bastante rápido, obviamente los que tienen presentaciones endovenosas van a ser los ideales, levetiracetam, lacosamida o brivaracetam.
En el caso de crisis refractarias, hay alguna evidencia que la asociación de levetiracetam y ácido valproico funcionaría un poco mejor que el resto de las asociaciones, pero obviamente podemos utilizar cualquiera de ellas, inclusive con ayudancia de clobazam o clonazepam. Otras posibilidades, topiramato, sonizamida, oscarbazepina, cenobamato, que en algunos países de Latinoamérica están, en Argentina en este momento aún no. Pero no nos olvidemos que muchas veces el tratamiento del tumor en sí es el mejor anticonvulsivante para el paciente. Acá tenemos, por ejemplo, en estas series, las posibilidades de quedar libre de crisis cuando hacemos una terapia radiante del tumor, en este caso en algunos tumores neuroepiteliales o de bajo grado, donde la posibilidad de quedar libre de crisis puede ir desde un 20 hasta un 75%, pero también de no quedar libre de crisis, por lo menos tener una reducción mayor al 50%. Y algo similar pasa con la quimioterapia, especialmente con temozolomida, que en algunos casos llega hasta un 50% de libertad de crisis y un 90% con una reducción mayor al 50%. Obviamente, en el momento en que estamos haciendo el diagnóstico de una epilepsia asociada a un tumor, tenemos que tener esto muy en cuenta. No enloquecernos con el tratamiento con anticonvulsivantes, porque muchas veces responden mucho mejor a todo lo que es el tratamiento del tumor en sí, ya sea quimio o radioterapia. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el enfoque de la cirugía. Y acá es muy importante que cuando vamos a tratar a un paciente que tiene un tumor manifestado con epilepsia, muchas veces la resección tiene que ir no solo dirigida al tumor, sino también al tratamiento de la epilepsia en sí, lo cual hace que tengamos que estudiarlo de una forma más exhaustiva. Entre mayor sea la extensión de la resección, más chances tiene ese paciente de estar en libertad de crisis, pero también vamos a ver que mayor posibilidad de sobrevida va a tener el paciente. Entre más bajo sea el grado, obviamente mayor impacto va a tener la cirugía, sobre todo en aquellos tumores de muy bajo crecimiento como son los asociados a epilepsia. Los gliomas con mutación del IDH son más epileptogénicos, como dijimos antes, y la cirugía en estos casos, entre más radical sea, promueve una mejor sobrevida y un mejor control de la epilepsia. Algo parecido ocurre con los glioblastomas, que por más que sean de alto grado, si en una primera approach quirúrgico hacemos una muy buena resección, tienen mayor posibilidad de sobrevida y control de las crisis. Pero siempre tenemos que tener en cuenta minimizar los riesgos de déficit. Si para hacer una resección amplia dejamos al paciente con algún déficit motor o, por ejemplo, de lenguaje, el tiempo que va a llevar de su recuperación hace que su calidad de vida caiga muchísimo. Y esto tampoco está bueno en un paciente que tiene, por otro lado, una sobrevida que va a ser más limitada. O sea, tenemos que tratar de ser bastante radicales, pero de respetar muy bien la función del paciente. Otros approaches terapéuticos van a ser la radiocirugía y esto sobre todo va para las lesiones profundas, como puede ser un hamartoma hipotalámico o en algunos casos de algunos tumores de bajo grado asociados a epilepsia que no pueden ser resecados. Y en algunos casos también neuromodulación, aunque no es lo más común, ¿no es cierto? Y algo que se nos viene en el futuro, dado que este congreso tenía esto como lema, es la opción del ultrasonido focalizado, que va a permitir, por un lado, acceder a algunas lesiones que estén profundas y hacer resecciones a través de ultrasonido, también desconexiones, neuromodulación y lo más importante es esto, ¿no? La disrupción de la barrera hematoencefálica que va a permitir que luego se pueda hacer un delivery de medicación bien localizada que pueda servir para el tratamiento del tumor. Esto también se está empezando a investigar para el tratamiento de algunas displasias o malformaciones del desarrollo cortical. Dos palabritas sobre lo que es profilaxis, que esta es una discusión que siempre tenemos con nuestros colegas neurocirujanos. Como bien dice este metaanálisis que está a la izquierda, no hay ninguna evidencia que usar profilaxis en aquellos pacientes frente a una cirugía de tumor que no han tenido crisis sea realmente importante, o sea, de indicación. No obstante, la mayoría de los neurocirujanos lo hacen y esto sí parecería disminuir el riesgo relativo de crisis en el postoperatorio inmediato.
O sea, la indicación es, no es necesaria la profilaxis, se puede hacer en el momento quirúrgico, pero únicamente ayudaría para el momento quirúrgico propiamente dicho, y luego no tiene sentido continuar con la medicación. ¿Qué desafíos hacia el futuro tenemos en todo lo que tenga que ver con tratamiento de tumores? Para mejorar el tratamiento de la epilepsia asociada a tumores, necesitamos seguir explorando las mutaciones genéticas, porque esto van a influenciar las propiedades epileptogénicas y así tratar de descubrir más terapias que sean de precisión, ya que este es el enfoque hacia el futuro. Siempre es importante hacer enfoques en múltiples pasos que incluyan la valoración del fenotipo clínico, de la neuroimagen, hablar con el neurocirujano, los diagnósticos histomoleculares, porque estos nos van a permitir focalizar mucho más el tratamiento y tratar de identificar biomarcadores que nos puedan predecir la progresión del tumor, la posibilidad de recurrencia, el deterioro clínico, porque también van a tener relación con la epilepsia y la respuesta a los diferentes fármacos. O sea, buscar los biomarcadores creo que va a ser uno de los grandes desafíos también en el tratamiento de la epilepsia asociada a tumores. Otro de los puntos importantes fue el tratamiento de todo aquello que tenía que ver con encefalitis inmunomediadas o las epilepsias asociadas a encefalitis inmunomediadas, que estuvo a cargo de la doctora Mayra Montalvo. Dos puntos importantes acá, recordar que aquellos anticuerpos que van a ser sobre todo para la membrana van a ser mediados por la inmunidad celular humoral, perdón, mientras que los que son que van a buscar blancos intracelulares, van a estar mediados más por las células T citotóxicas. Y esto es importante para tener en cuenta un poco el enfoque farmacológico. Estos son todos los anticuerpos que hay al momento descubiertos. Acá están los años en que fueron descubiertos. En verde son todos aquellos que van a ir destinados a proteínas nucleares o citoplasmáticas, donde vamos a tener obviamente todos los onconeuronales y luego el GAT65, que si bien es controversial su rol en la génesis de estos cuadros, cuando sus valores son muy altos, sí lo podemos asociar con lo mismo. Y luego en rojo todos aquellos que van contra proteínas de membrana, donde tenemos los más conocidos, el anti-NMDA, el LGI1, el AMPA-R o los destinados al GABA, tanto A como B, el CAF2. La gran mayoría de los que estamos más acostumbrados a ver en las encefalitis inmunomediadas. Dos palabras sobre el MOGAT, ¿no es cierto?, que es esta enfermedad asociada a anticuerpos contra las glicoproteínas de los oligodendrocitos de la mielina. Tener en cuenta que muchos de ellos pueden tener crisis, si bien no es la mayoría, muchos de ellos pueden debutar con crisis. Cuando vemos esta imagen bastante típica de lo que es el MOGAT frente a un cuadro de una persona joven que ha comenzado con algún cuadro neurológico que puede o no asociar crisis, pensar siempre que se puede tratar del MOGAT, y esto es importante por el tratamiento. Siempre como primera línea, al igual que en cualquier otro cuadro, se van a preferir el uso de o inmunoglobulinas o corticoides con o sin la asociación con plasmaféresis. En el caso del MOGAT, recordar que a los 3 meses de iniciados los corticoides se deberían suspender, que muchas veces no es necesario continuarlo por más tiempo y recomiendan hacer como una discontinuación en forma lenta para lograrlo a los 3 meses. Si no andamos bien con una primera línea, en una segunda línea para el MOGAT se utiliza el tocilizumab. En el caso de un primer brote, no se recomienda, parece no haber ninguna evidencia de que la inmunoterapia crónica pueda tener realmente un valor. Ahora, si ya tiene un segundo brote, entonces así se recomienda dejar con inmunoglobulinas una vez por mes, o bien enrolarlos, como voy a mostrar después, en algunos protocolos, ya sea contra la interleuquina 6 o con algún otro tipo de bloqueantes que ahora les voy a mostrar. Este es entonces el tratamiento presente, que como dijimos recién, mucho tiene que ver con los corticoides, pero recordemos que tiene que ser por un periodo corto de tiempo. En base a toda la revisión que se hizo durante la charla, un poco el final fue, si tenemos un paciente que cumple con los criterios para autoinmunidad
Recordar que son cuadros de evolución subaguda de 3 meses o más, que puede asociar cuadro de déficit neurológico, crisis, alteraciones cognitivas, alteraciones psiquiátricas. O sea, frente a esta constelación de síntomas, tener en cuenta que muchas veces nos tenemos que basar para el diagnóstico también en algún otro marcador, como puede ser el perfil del líquido cefalorraquídeo o la imagen o el electro. Con uno de ellos muchas veces nos alcanza, dado que en un primer momento no vamos a tener la detección del anticuerpo, lo vamos a tener luego en forma más diferida. Entonces, si cumple con los criterios clínicos, debemos empezar con la primera línea, que van a ser siempre el corticoide endovenosos o la inmunoglobulina, y esto en este caso puede ser inmunoglobulina o plasmaféresis, y luego iremos viendo si ya no llega, ¿no es cierto?, el resultado de los anticuerpos. Si son de superficie, los más comunes, en segunda línea el rituximab sería hoy por hoy el más indicado, mientras que si es intracelular o citotóxico, preferiríamos el uso de la ciclofosfamida, porque el rituximab no va a tener justamente un buen mecanismo de acción. En el caso de cuadros refractarios asociados a los anticuerpos de superficie, considerar el tocilizumab, la ciclofosfamida o el bortezomib. En el caso del MOGAD, como decíamos anteriormente, si no responden bien a una primera línea, podríamos usar el tocilizumab primero, antes que el rituximab, y recordar siempre hacer la discontinuación de los corticoides. Obviamente, en el caso de los intracelulares, la búsqueda del cáncer en forma seriada, si no aparece en una primera instancia, y el tratamiento del mismo, porque va a ser el tratamiento más efectivo. Estos son futuros lineamientos, hay protocolos que se están haciendo con inebilizumab para el anti-NMDA o bien con el satralizumab para el MOGAD o para el LGI1. En este momento son protocolos que están yendo reclutando pacientes para ver la eficacia de estos medicamentos nuevos. Vamos ahora un poquito hacia el camino de la resonancia magnética. Y acá sí tiene mucha implicancia todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Como sabemos, en aquellos pacientes que tengan una resonancia de 1.5 negativa, la posibilidad que tiene un 3 Tesla de incrementar la detección es de un 18%. La gran mayoría de las veces se van a tratar de esclerosis del hipocampo o de malformación del desarrollo cortical. Y el 7 Tesla, que obviamente en Estados Unidos ya está presente, va a incrementar 16 a un 32%. No sé, un poquito más sobre lo que ya incrementa el 3 Tesla. Pero es muy importante todo lo que es el postproceso y también reevaluar aquellas resonancias que no vengan externas o bien repetirlas si no tienen un buen protocolo. Se enfatizó mucho dos cosas: un buen protocolo, siguiendo el protocolo Harness propuesto por Leilare, y en segundo lugar, el entrenamiento clínico del neuroradiólogo para detectar este tipo de sutilezas. ¿Qué son las imágenes que generalmente no vemos? O sea, si estos pacientes llegan a cirugía, mayoritariamente, ¿qué tienen? La gran mayoría, tanto en adultos como en niños, son malformaciones del desarrollo cortical seguidos por gliosis. Suelen ser las dos causas más comunes de resonancias negativas. Futuros pasos: generar modelos de redes neuronales que se puedan aplicar a la imagen, porque esto nos va a ayudar tanto para el diagnóstico como también para predecir el outcome después de una cirugía. Detectar lesiones epileptogénicas muy sutiles, optimizar las imágenes en el 3 Tesla, pero sobre todo nuevamente enfatizando mejorar la formación del neuroradiólogo y todos los métodos de proceso. Finalmente el 7 Tesla, ¿no? No como que realmente lo necesitamos, sino es más útil mejorar lo otro. Y lo más importante, que se requieren grandes bases de datos con diversidad de distintas poblaciones para hacer que sean modelos más interpretables. Todos los modelos sugieren que hay un envejecimiento cerebral acelerado en todos los grupos con epilepsia. Esto es mayor, sobre todo si la epilepsia es del lóbulo temporal por esclerosis del hipocampo, pero también la edad cerebral tiene mucho que ver con la región. Aquellos países con menores ingresos tienen un envejecimiento mayor y más precoz. De ahí lo importante de sumar centros de distintos países a estas bases de datos grandes que luego permitan que sí, la inteligencia artificial sea realmente más útil. Estos son algunos de los tantos proyectos que hay hoy por hoy de grandes bases de datos, de los cuales uno es Enigma,
y fíjense, solamente hay un centro de Brasil participando de todo lo que es Latinoamérica, lo cual es muy poco, y otro es el MELT, que está destinado sobre todo a displasias, donde también hay solo un centro, que es de Brasil, que participa de Latinoamérica. Una de las cosas que creo que tenemos que hacer es tratar de participar más extensamente de estas bases de datos, ya que la colaboración de nuestras poblaciones va a ayudar a que estos métodos sean más fidedignos al momento de hacer las detecciones. Veamos ahora el tratamiento. ¿Qué cosas nuevas tenemos en esta vía? Este cuadro me pareció muy importante, fue de una charla del doctor Sankar, donde voy a tratar de explicarlo lo más simple posible. Si este es un potencial de acción, sabemos siempre que en una primera fase tenemos que abrir los canales del sodio, permite la entrada de sodio, y acá tenemos todos los canales de sodio, voltaje dependiente más involucrados, el 1.1, 2 y 6. Luego comienza la repolarización, donde es muy importante tener en cuenta que los canales de sodio se tienen que cerrar rápidamente. Ahí vamos a tener el 1.1 que se cierra de forma rápida y el 6 en forma más lenta. Y luego entran a jugar los canales de potasio que van a permitir el eflujo del potasio para recuperar, ¿no es cierto?, el potencial de reposo y hacer la hiperpolarización. Esto es muy importante recordarnos de estos canales voltaje dependiente para lo que voy a mencionar posteriormente. El sodio tiene dos tipos de corrientes, una transitoria, que es la que va a permitir el inicio de la despolarización, y otra que es un poquito más permanente o persistente, que es la que se debe cerrar para que comience luego la recuperación. Cuando esto no ocurre y permanecen abiertos, mantiene una mayor hiperexcitabilidad que tiene que ver mucho con la epileptogénesis. Recordemos que acá tiene mucho que ver los canales 1.1 y 1.6. Por otro lado, tener en cuenta que las neuronas principales se van a conectar entre ellas, pero también van a tener una conexión mediada por las interneuronas, que como sabemos son GABAérgicas. Y acá, en las interneuronas, principalmente entran en juego los canales del sodio voltaje dependiente tipo 1.1, que es importantísimo para que se active la interneurona. Y esa nos interesa mantenerla activa, dado que de esta manera va a aumentar la cantidad de GABA circulante y de esta forma va a generar mayor inhibición, ya sea hacia atrás o hacia adelante en la comunicación. Por otro lado, la excitabilidad patológica también tiene que ver con el 1.6, que es este que permite mantener abierto el canal de sodio cuando no está funcionando en forma correcta. Por otro lado, estos dos que permiten el cierre muchas veces van a estar ubicados en la zona más cercana de inicio de acción del axón. Unos tienen el 1.2 un alto umbral y este comienza a descargar en un umbral más bajo. Esto es lo que decía anteriormente, que tiene que ver con las interneuronas. El cenobamato tiene mucho que ver en esto que estoy explicando, porque mayoritariamente, voy un poquito hacia atrás, va a inhibir estas corrientes también de sodio. O sea, van a permitir bloquear estas corrientes tanto 1 y 6 que permiten que se filtre, se pare la apertura, pero por otro lado también tiene una acción a nivel de los receptores GABAérgicos extrasinápticos. O sea que va a sumar esta acción, la potenciación de una inhibición a este nivel, conjuntamente con un bloqueo de los canales de sodio que tienen que ver con el cierre de ese poro, pero también no bloquean tanto la parte de los canales de sodio voltaje dependiente tipo 1, que son los que permiten activar las interneuronas. Al no bloquear ese tipo de canales, van a permitir que haya también mayor inhibición desde las interneuronas. Esto hace que tenga un mecanismo de acción un poco diferente al resto de los bloqueantes sódicos convencionales, como podemos ver acá. Estos son algunos de los bloqueantes sódicos que están en desarrollo en este momento, que vemos que producen, sí, una inhibición de los canales de sodio en general, pero fíjense que el que más se va a inhibir y más rápido es el tipo 6, y esto hace que disminuya mucho la posibilidad de excitabilidad de la neurona. Mientras que si miramos con respecto a los sódicos convencionales, tipo fenitoína o carbamazepina, tardan más y se inhiben todos por igual, incluidos los
1.1, que la verdad que nos conviene mantenerlos no inhibidos, porque van a hacer su acción sobre las interneuronas. En este nivel es donde más se está trabajando en la búsqueda de nuevos fármacos, ¿no? Que se potencie la inhibición del 1.6 en forma rápida, pero que no se inactive tanto el 1.1 que permite mantener la inhibición de las interneuronas. Otra línea de trabajo en fármacos nuevos tiene mucho que ver con los que abren los canales del potasio, que permiten que el flujo más rápido del potasio y la recuperación más rápida de la neurona. Y ahí tenemos dos líneas grandes de trabajo, uno que son todos los que están trabajando Xenon y otro Biohaven, que están trabajando mucho sobre los abridores del potasio. Hay ya muchos de ellos que están en protocolos de fase 3, en nuestros países de Latinoamérica inclusive, y que permiten un mecanismo de acción completamente diferente. En el caso de Xenon también tiene una acción sobre los receptores GABA, en el caso de Biohaven no es así. Entonces, esas dos líneas de trabajo, ¿no? De ir a los canales de sodio, pero de una forma diferente a la que estábamos acostumbrados, y por otro lado, actuar sobre los canales del potasio, son las dos grandes líneas de trabajo farmacológicas en este momento. Fuera de todo aquello que tenga que ver con la medicina de precisión y que tiene que ver más que nada con la búsqueda de causas genéticas. ¿Qué ocurre con la estimulación profunda talámica? Esto también fue otro tema muy charlado durante todo el Congreso, porque estamos acostumbrados a hacer la estimulación talámica en el núcleo talámico anterior y tenemos algunas cosas como algunos datos importantes, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la conectividad de los núcleos talámicos, vemos que todo aquello que venga de la región posterior, parietal u occipital, van a tener mucho que ver con el pulvinar, no con el núcleo talámico anterior. Por lo tanto, posiblemente una estimulación a nivel talámico anterior no nos sea demasiado útil, pero sí lo podría ser a nivel del pulvinar. En el caso de toda la región motora rolándica, pre y post-rolando, tiene mayoritariamente conexión con los núcleos ventrales, tanto intermedio como posterior. Y por último, sí, el talámico tiene que ver con la región frontal más prefrontal y con el temporal. Por lo tanto, y esto también se desprende de los resultados de los trabajos del SANTE, por ejemplo, donde mayor eficacia tienen es en aquellas epilepsias que tengan un componente del lóbulo temporal u frontal prefrontal, no tanto así de las que tengan un componente más motor o posterior. Esto también ha sido visto a través de estudios de conectividad eléctrica, ¿no? Electrofisiológica, no necesariamente hechas con difusión como estamos viendo en este otro gráfico. Mucho hubo sobre este tema de las distintas conexiones de los núcleos talámicos y se está trabajando mucho también con cuando se realiza estereoeje, seguir con el electrodo que corresponda y insertarlo directamente, por ejemplo, en el núcleo pulvinar para ver cuál es la relación que tiene con el sitio de origen de las crisis y con qué rapidez se puede ver involucrado para luego así planificar mejores terapias de estimulación profunda. Y ahora voy a tocar un tema final que a mí me pareció muy interesante. Le puse futuro porque no es algo que estemos aplicando todavía, pero que yo creo que deberíamos comenzar a pensarlo. Y que tiene que ver con el sueño y epilepsia. Y en este caso hubo dos grandes sesiones. Uno que tomó sueño, epilepsia y cognición y otro que tomó sueño, epilepsia y muerte súbita asociada a epilepsia. En la primera parte las consecuencias cognitivas de la interacción que hay entre descargas epilépticas y oscilaciones del sueño, ¿no? Las oscilaciones lentas, o sea, el sueño en estadio no REM 2 y 3, y los usos del sueño son el momento en que nuestro cerebro consolida lo aprendido durante el día y tienen mucho que ver con la epilepsia en sí. Hay mucha evidencia de que la actividad epiléptica, y esto lo vemos, creo, cuando informamos video electroencefalogramas, por ejemplo, o electroencefalografía, que la actividad epiléptica muchas veces se superpone con los usos del sueño y con las oscilaciones lentas. Y esto hace que se interrumpa ese proceso de consolidación de la memoria. Por lo tanto, existe una disrupción del sueño y también una alteración cognitiva. O sea, estas alteraciones de la actividad epiléptiforme interictal, sobre todo si es muy frecuente, hace que interfiera con la memoria y de esta forma también hay mayor alteración cognitiva en estos pacientes.
Por otro lado, tiene mucho que ver también con los despertares, o sea, con estos eventos muy breves donde nos aumenta el nivel de vigilia durante el sueño. La actividad epileptiforme está muy asociada con estos despertares, o sea, se ha visto que en el momento de los despertares, por lo general, la actividad epileptiforme interictal incrementa más cuando se genera a nivel neocortical que cuando se genera a nivel mesiotemporal. O sea, esto va generando como una bola de nieve, ¿no? Entre más despertares tenemos, mayor cantidad de actividad epileptiforme tenemos, y mayor cantidad de actividad epileptiforme, mayor cantidad de despertares, y va fragmentando muchísimo el sueño, especialmente en los que son los estadios más consolidadores de memoria, como son el 2 y el 3. Entonces hay una interacción bastante importante entre actividad interictal, despertares, fragmentación de sueño y toda la alteración cognitiva, que nos tiene que alertar sobre lo importante de mantener un buen sueño en estos pacientes, ¿no? De comenzar a evaluarlos más allá de lo que el paciente nos manifieste para poder detectar estas asociaciones. Luego tenemos toda la asociación con SUDEP, ¿no? La historia de crisis nocturnas aumentan 9 veces el riesgo de muerte súbita, especialmente si esas crisis generalizadas han ocurrido durante el último año. Y ahí se aumenta hasta 15 veces más la posibilidad de una muerte súbita. ¿Qué mecanismos se proponen? Cambios respiratorios que tengan que ver con el sueño, ¿no? Durante el sueño, naturalmente, hay una reducción de la respuesta a la hipercapnia. Puede haber más apneas obstructivas o centrales, y también hay incremento de todos aquellos cambios autonómicos que están relacionados con las crisis, como puede ser menor variabilidad de la frecuencia cardíaca y también de la frecuencia respiratoria. O sea, hay varios factores que pueden intervenir para que durante el sueño la posibilidad de muerte súbita sea mayor. ¿Por qué está asociado? ¿No? Las alteraciones del sueño son muy comunes en epilepsia, como dije anteriormente, ya sea el insomnio, por esto de despertares muy frecuentes, como también la excesiva somnolencia diurna, que puede estar asociado a apneas, puede estar asociado a estos micro despertares frecuentes y también a veces a las medicaciones. Las crisis que ocurren durante el sueño, generalizadas, tienden a ser más severas que cuando ocurren durante la vigilia. Las apneas obstructivas son más comunes en epilepsia, especialmente en epilepsia fármaco resistente, y por lo tanto también pueden estar más asociadas con el riesgo de SUDEP. Las apneas ictales son más frecuentes en epilepsias focales, aunque no parece haber ahí una diferencia entre las que se pueden ver durante vigilia como durante el sueño. Pero sí, la bradipnea es más frecuente durante el sueño. O sea, todos estos elementos pueden favorecer la aparición de la muerte súbita. Este es un inventario que me pareció muy útil. Más de 3 crisis generalizadas tónico-clónicas en el último año. Una o más en el último año. Si aparece, digamos, si este ha sido presente, este ya no lo cuantificamos, suma como 0. Una o más crisis de algún tipo, no importa de qué tipo, en los últimos 12 meses. En el caso de que este factor esté presente, esta no suma. Más de 50 crisis de cualquier tipo por mes en los últimos 12 meses. Duración de la epilepsia mayor a 30 años. Uso de 3 o más medicaciones anticrisis y una discapacidad intelectual con un CI menor a 70. Este score, este inventario, nos puede dar un resultado que puede ir de 1 a 7. En promedio se ve un 3.4. Cuando ese promedio incrementa, o sea, entre más alto esté, mayor riesgo tiene de muerte súbita la persona. Entonces, se ha visto a través del trabajo Mortemus. Mortemus es un trabajo que se hizo en distintas unidades de video electroencefalografía con casos que han tenido muerte súbita durante los mismos, y se vio que predominaron mayoritariamente durante el sueño, sobre todo si estaban durmiendo en una posición prona. Esto también tiene influencia circadiana, lo cual se ha visto a través de los modelos animales, cuando hay alteraciones de los canales de potasio o voltaje dependiente punto 1, donde se vio que la mayor parte de ellos ocurren durante la fase oscura, o sea, durante lo que sería nuestro sueño, y que esto tiene que ver con, posiblemente con la influencia de los genes clock o reloj con el momento de la muerte.
En el caso de los animales que tienen, ¿no es cierto?, el déficit del canal de potasio, se ha visto que tienen un aumento de la latencia al sueño, una duración reducida del sueño y un aumento de la fragmentación, todo lo cual tiene que ver con mayor riesgo de alteraciones. También durante el sueño, si tenemos una crisis nocturna, y este es el comienzo de la crisis, va a haber obviamente una fase donde hay una disminución de los niveles de oxígeno y vamos a tener, ¿no es cierto?, que se va a disminuir la reserva de oxígeno, aumenta el dióxido de carbono y el lactato. Y tenemos una respuesta menor al aumento del dióxido de carbono. Acá estamos en un momento que llamaría hipoxia crítica, tras lo cual tenemos que recuperarnos. Pero hay factores que van a disminuir esta posibilidad de recuperación. La posición prona, el estar en la cama, obviamente, las apneas centrales, la disminución de esta respuesta al aumento del dióxido de carbono, una respiración que sea muy estertorosa, si llega a haber obstrucciones de la vía aérea y una respiración que esté muy desincronizada. Todos estos elementos hacen que sea mucho más difícil recuperarse durante el sueño y por lo tanto puede a veces favorecer la presencia de una muerte súbita. Y por último, las palabras de este otro punto importante que es la homeostasis del sueño, o sea, el efecto que tiene el sueño para disminuir toda esta presión que se va juntando durante el día en el estado de vigilia y que se va a mejorar durante el sueño, especialmente durante el sueño no REM lento. Entonces, esta actividad lenta, como lo vemos acá, es mucho más importante al principio, cuando recién no dormimos, y va bajando el porcentaje a medida que va transcurriendo la noche. Esta actividad de sueño lento es el que nos permite recuperarnos, ¿no es cierto?, de la presión diaria, que tiene que ver más que nada con esta potenciación sináptica que vamos teniendo durante la vigilia y que debemos normalizar durante la fase del sueño. Por ejemplo, hay un aumento de la necesidad de energía, estrés celular, esta potenciación que tiene que ver con la memoria en sí, se produce una saturación durante el día, mientras que durante el sueño se va a restaurar la energía, la homeostasis celular y también la potenciación. En cuanto a las manifestaciones en sistemas, ¿no es cierto?, durante el día, a medida que estamos más cansados, va a ir disminuyendo la atención, la cognición y el aprendizaje, y todo esto se va a ir recuperando durante un buen momento de sueño. O sea, el sueño nos permite esa homeostasis importante. Y en modelos animales se ha visto que esta homeostasis está muy alterada en los modelos que tienen epilepsia, ¿no es cierto? O sea que la epilepsia en sí va produciendo una disminución de la homeostasis y esto en sí va favoreciendo también a veces la producción de mecanismos para la muerte súbita. Entonces, las alternancias de vigilia y sueño tienen un rol muy importante en la plasticidad neuronal. Las ondas lentas y los usos están fuertemente regulados, tanto a nivel global como local. Si bien las anormalidades en la homeostasis del sueño en pacientes con epilepsia focal van a ser extensas, son máximas en la zona epileptogénica. Las crisis generalizadas tónico-clónicas están acompañadas por un reclutamiento ictal difuso que compromete además estructuras subcorticales como el tronco encefálico. Entonces la hipótesis es que el aumento de la actividad del tronco encefálico y de la excitabilidad en la vigilia puede incrementar el riesgo de reclutamiento local durante las tónico-clónicas, empeorando así la homeostasis del sueño local y aumenta la vulnerabilidad del SUDEP durante los sueños no REM y REM. Y por último, la orexina, que es esta enzima que nos permite mantenernos despiertos, ¿no es cierto? Es un neuropéptido y que se ha visto que si uno los bloquea, mejora la arquitectura del sueño y también aumentan la longevidad, sobre todo en estudios animales. Por lo tanto, se piensa que puede llegar a tener un efecto importante, ¿no?, para mejorar el sueño, sobre todo estas fragmentaciones que tenemos, y aumentar la longevidad en las personas, ¿no?, y que tiene un efecto antiepiléptico, como una posible oportunidad terapéutica. Posibles marcadores para pensar en SUDEP.
la presencia de apneas posictales, esto es muy importante, sobre todo cuando estamos en las unidades de video. Cuando vemos apneas posictales tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y generalmente entrenar a nuestros técnicos y a nuestros enfermeros que estén muy atentos en ese momento. Más aún si vemos luego en la crisis una supresión generalizada en el electroencefalograma, arritmias o una variabilidad cardíaca importante, que son los marcadores propuestos. Los mecanismos estos anormales de homeostasis del sueño en personas con epilepsia no permiten una buena recuperación frente a la privación crónica del sueño que estos pacientes con epilepsia tienen. En modelos animales, este estado favorece la muerte súbita, o sea que podría tener también que ver con la posibilidad de muerte súbita en los humanos. Y pensar que aquellas medicaciones que tengan como blanco, ya sea la adenosina o la subunidad delta de los receptores GABA-A, o bien antagonistas de la orexina, pueden facilitar el aumento del sueño lento y de esta manera disminuir justamente el riesgo de muerte súbita que está asociado. Investigar y determinar el rol de las apneas obstructivas, porque no está muy claro cuál es su rol dentro de la posible muerte súbita en las personas con epilepsia. Y por último, el bonus track, para no cansarlos, que tuvo que ver con las crisis funcionales, donde hubo toda una sesión destinada a crisis funcionales. Y uno de los temas más importantes que creo que todos nos tenemos que llevar es que no necesariamente son puramente psicogénicas, ¿no? De origen o emocionales, sino que tienen que ver también con factores de riesgo biológicos, o sea, con todos estos cambios generados por la epigenética. Entre ellos, tener en cuenta este tema que para mí fue muy importante, que es cuando uno toma la decisión de, por ejemplo, prender la luz, ¿no es cierto? La vamos a pensar a través de la corteza frontal, elaborar en la corteza premotora, realizar con la corteza motora al movimiento y luego tenemos un mecanismo de feedback que me lo va a dar la unión temporoparietal derecha, que me va a permitir ver si la hice, si no la hice, si la hice bien o mal. Se ha visto a través de distintos trabajos con estimulación magnética transcraneal, con resonancia funcional, que justamente esta sensación de autofeedback que tenemos todo, o de agency, como le dicen ellos, está alterado en las personas con eventos funcionales. O sea, no tienen como una buena interpretación de lo que están realizando, ¿no? De sus propias actividades. Como así también hay una alteración de la interocepción, esta posibilidad que tenemos todos de focalizarnos y alterar alguna de nuestras funciones biológicas, como puede ser la función cardíaca, y que en el caso de los pacientes con crisis funcionales también están afectadas. Esto nos hace pensar que hay redes neuronales que se ven involucradas, que son orgánicas, ¿no es cierto? Que no necesariamente son emocionales puras y que tienen mucho que ver en la génesis de las crisis funcionales. O sea, no es solo algo emocional, también tiene mucho que ver con lo cognitivo. No solamente va a estar dado por un estrés o un trauma, sino que muchas veces vamos a necesitar esta base biológica sobre lo cual luego sí asociemos, ¿no es cierto?, el efecto del estrés o del trauma, por ejemplo, con el tema de siempre encontrar el factor de riesgo del abuso sexual o el abuso físico, porque esto va a tener muchas implicancias para el tratamiento, ¿no? De allí es que, por ejemplo, las terapias conductuales, cognitivo-conductuales sean muchas veces más efectivas. Pero una de las cosas que remarcaban mucho es que la terapia cognitivo-conductual es muy focalizada, tiene que ir como cuando ya tenemos cubierta otros elementos, o sea, primeramente buscar si hay algún otro factor de base que tengamos que resolver, si hay algo emocional muy importante, si el paciente está deprimido, si tiene ansiedad, si tiene algún otro rasgo, que haga falta que tratemos eso primero, para luego recién ir a lo puntual de la terapia cognitivo-conductual. Y eso sería todo lo que traje al momento, así que muchas gracias por la atención y quedo abierto ahora a responder las preguntas. Bueno, María del Carmen, felicitaciones, la verdad, excelente presentación, súper clara y excelente capacidad de resumen, así que muchísimas gracias. Acá estoy recibiendo felicitaciones de toda Latinoamérica, excelentes comentarios, así que mil gracias por el esfuerzo. Bueno, vamos con la primera de las preguntas. La doctora Awilda Candelario agradece los highlights y dice que tu presentación ha sido excelente y te pregunta si consideras que los nuevos fármacos que están siendo estudiados y que son más específicos serán más efectivos y más seguros que los anticrisis que tenemos disponibles actualmente. Ok,
La sensación es que van a ser más efectivos. He tenido muy pocas oportunidades de utilizar alguno de los más nuevos generación, como es el Cenovamato, ¿no? Pero debo reconocer que las pocas oportunidades que tuve posibilidad de usarlos le ha sido efectivo y creo que tiene que ver esta mayor eficacia con este lugar de acción que van a tener. Esperemos que los próximos, los que están en investigación de fase 3 en este momento, también así sea, ¿no? Lo que no estoy muy seguro va a ser de la seguridad. Hasta el momento aparentemente no tienen demasiados efectos adversos y parecen ser bastante similares a los de última generación, pero no tenemos todavía la experiencia suficiente, menos aún de los que están en fase de investigación, para decir que la seguridad vaya a ser mejor. Probablemente sea similar a, por ejemplo, levetiracetam, brivaracetam y demás, pero esperemos también que el mecanismo de acción, al ser un poquito diferente, los permita ser más efectivos. Excelente, muchas gracias. El doctor Hans Wagentin te pregunta, ¿qué signos y síntomas nos ayudan a diferenciar una crisis epiléptica de una crisis funcional? Ok. Conversión. Ok, bueno, hay varios. Si bien es cierto que hoy por hoy creo que no queda ninguno que sea patognomónico, pero creo que de los más importantes, la duración. Generalmente las crisis de origen epiléptico tienden a ser más breves que las no epilépticas, que tienden a ser más prolongadas. Otro de los elementos es esto de la forma en que sean como en clúster, ¿no? Que comienza, frena, sigue, frena, que en general tiende a hacernos pensar más en eventos no epilépticos. Algunos movimientos, cabeza de lado a lado, o movimientos, por ejemplo, tipo opistótonos, pero ojo, que hay opistótonos que pueden verse en crisis epilépticas verdaderas y a veces los movimientos de lado a lado cefálico pueden ser automatismos. O sea, creo que hay que tener todo en cuenta, ¿no? Unir todos los elementos. Quizás uno de los más importantes es el cierre ocular, ¿no? En general, los pacientes con crisis epiléptica no tienen cierre ocular, las crisis no epilépticas sí, pero creo que es mirar todo el cine, ¿no? Toda la película en sí, ver cómo comienza, si son poco o no estereotipadas, que hacen pensar más en funcionales, esto de que sea como que empieza y termina varias veces, el cierre ocular, la falta de mordedura de lengua. Aunque he tenido pacientes con eventos no epilépticos que se mordían la lengua ellos mismos en forma un poco intencional, lo mismo puede ocurrir con la incontinencia esfinteriana. O sea, hay elementos que nos hace pensar, pero creo que hay que mirar siempre muy bien todo el algoritmo de la crisis como para poder estar más seguros. Excelente, muchas gracias. Bueno, y vamos con la última, por un tema de tiempos, también de la doctora Aguilda Candelario, que te pregunta, María del Carmen, costo-eficacia de la medicina de precisión y la elección de los fármacos anticrisis en base neurofisiológica y genética en Latinoamérica. Buena pregunta esa. O sea, todo lo que es medicina de precisión todavía hoy está bastante chiquita, ¿no? Y más que nada está enfocada a algunas terapias puntuales desde el punto de vista genético. Depende cuál hablemos, ¿no? Porque si uno dice, bueno, una terapia de precisión es la dieta cetogénica para un déficit de GLUT1 y por ahí no es tan costosa y el costo-beneficio es muy alto. También podemos decir que, por ejemplo, en aquellas patologías genéticas que se dan por un incremento, un aumento, una ganancia de función de los canales del sodio y uno le pone un bloqueante sódico, es de precisión y no es tampoco tan costosa. Pero luego vamos a tener todas las terapias génicas, de las cuales ya hay algunas girando. En el caso de epilepsia no tantas, pero sí de otras patologías genéticas donde el costo es altísimo. Posiblemente tengan mucho beneficio, pero el costo es altísimo y creo que ahí es donde está el gran problema, ¿no? Especialmente para nuestros países. Hubo una mesa de hablando de este tema donde uno de los speakers, que era americano, estaba preocupado por el tema de los costos de estas terapias, aún en países desarrollados como puede ser Estados Unidos. Así que para nosotros va a ser muy complicado. Creo que en esos casos donde cada uno de los estados debería tener lineamientos muy claros para tratar de ver cómo bajar los costos, porque si no se va a hacer muy difícil sostener este tipo de terapias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Como es costumbre, saben que este webinar fue grabado, así que le pueden pedir la grabación al representante de Megalabs de sus países, a quienes aprovecho también a felicitar y agradecerles por la excelente convocatoria que han tenido. Así que nuevamente, Daisy, muchas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias. Y de parte de Megalabs, les deseamos un excelente fin de año, buenas fiestas
y un muy buen 2025, donde nos vamos a volver a encontrar con nuestros webinars de highlights de los principales congresos. Gracias por todo, buenas noches. Gracias a todos, gracias Megalab, gracias Ignacio y feliz año para todos. Megalabs, somos bienestar.